Muy bien, vamos a hablar un poco de lo que son las magnitudes. Para empezar, tenemos que saber que una magnitud, ¿sí?, es una variable medible que la física utiliza para hacer determinados análisis o estudios. Las distintas magnitudes son comparables. De esta forma vamos a poder hacer los análisis, ¿sí?, al poder comparar una magnitud con otra, siempre y cuando respetemos que las magnitudes sean del mismo tipo. Y hablando de esto, ¿qué tipos de magnitudes hay? Están las magnitudes escalares, ¿sí? Dichas magnitudes pueden ser, por ejemplo, la temperatura, ¿sí? Pueden ser también el volumen, puede ser también lo que sería la masa, ¿sí? ¿Qué características tienen estas magnitudes? Que la única información que se necesita para expresarse estas magnitudes y poder comprenderlas son un módulo, que sería un numerito, ¿sí? Sería el valor total de la magnitud, ¿está bien? Y su unidad, que eso también es la otra información importante que necesitamos. Por ejemplo, en la temperatura, si hablamos del módulo, podemos estar hablando de unos 20. Está bien, ese es su módulo, esa es su cantidad, ese es el número que nosotros nos expresa la cantidad de temperatura. Y su unidad, en nuestro caso, serían los grados centígrados. ¿Está bien? Por otro lado, tenemos el volumen. Podemos hablar de unos 100, ¿sí? Y podemos estar hablando de unos 100 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Sería un envase muy chiquito. Por otro lado tenemos la masa, que era otro ejemplo que habíamos dado, y la masa, como para que entiendan el concepto de masa, cuando ustedes se van a pesar, ¿sí?, en la balanza en la farmacia o si tienen una balanza en casa, ese valor que les da la balanza no es su peso como tal, no es como la física interpreta el peso, ¿sí?, porque el peso es otra cosa, es una fuerza, ya lo vamos a ver más adelante. Esa sería la masa de su cuerpo. Por ejemplo, 59. ¿Y cuál es la unidad de la masa? ¿Cuál es la unidad cuando ustedes dicen cuánto pesás? 59. ¿59 qué es? 59 kilos, kilogramos en realidad. Lo mismo pasa cuando vas a comprar pan, por ejemplo, vos vas y le pedís medio kilo, un cuarto de kilo. Siempre hablamos del módulo y su unidad. Y es toda la información que necesitamos. Esto, en lo que era la tarea, en el punto 1, tenían que buscar ejemplos de magnitudes escalares. Estos tres son ejemplos, así que les pido que para la tarea busquen algunos ejemplos más y los expresen de esta forma. ¿Cuál es la magnitud? ¿Sí? Lo vamos a poner así. ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuál es su módulo? ¿Y cuál es su unidad? ¿De acuerdo? Lo pueden hacer así mismo como esto y lo continúan. Y acá me ponen otro ejemplo, un módulo, puede ser cualquiera el que ustedes elijan, y su unidad correspondiente. Esta no puede ser cualquiera, tiene que corresponder a la magnitud que eligieron. ¿De acuerdo? Muy bien, este es un tipo de magnitud. Ahora, ¿cuál es el otro tipo de magnitud? Son las magnitudes vectoriales. Estas que tenemos acá representadas con los tres dibujitos, cuatro dibujitos realmente. Muy bien. Las magnitudes escalares habíamos dicho que solamente necesitan su módulo y unidad. Por otro lado, las magnitudes vectoriales necesitan que se exprese una dirección, un módulo y un sentido. ¿Está bien? ¿Qué sería esto? ¿Cómo se expresa esto? Por medio de un vector. Por eso se llaman vectoriales. ¿Y qué es un vector? Es un elemento matemático, ¿sí?, que se representa con una flecha, como tenemos acá abajo. ¿De acuerdo? Vamos a elegir otro color. Esto de acá, ¿sí?, sobre todo la parte negra, sería un vector. ¿Está bien?
Esto que tenemos acá sería un vector, la parte negra sobre todo. ¿Por qué les indico esto del vector? Bueno, se va a utilizar este vector, ¿sí? Porque tiene las características que necesitamos para las magnitudes vectoriales. Tiene una dirección, que sería esta línea roja de acá, ¿sí? Que expresa por dónde se va a mover, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser la línea de acción? Por ejemplo, en este auto, ¿sí? Que tenemos acá, la línea de acción es horizontal, es la calle. ¿Por dónde nos vamos a mover? Por la calle, obviamente. Entonces, esa va a ser nuestra dirección. También en cambio, por ejemplo, el avión no va realmente en línea recta, por eso tiene esta curva, ¿sí? Esa es su línea de acción, esa es su dirección. Acá un hombre empujando un vehículo, ¿sí? Tenemos la línea de acción que también es horizontal, es sobre la calle, ¿de acuerdo? Entonces, esta línea recta de color rojo va a representar la dirección, ¿sí? Que básicamente es la línea de acción. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué representa la línea negra? ¿Por qué la línea negra está sobre la dirección pero no ocupa el total? Muy bien, esta línea negra, sí, exactamente desde acá hasta acá, lo que habíamos dicho que era el vector, se denomina el módulo. ¿Está bien? ¿Qué sería el módulo? Es la cantidad, ¿sí? Que representa a la magnitud vectorial. ¿Se acuerdan que en la escalar habíamos hablado del módulo como un número? ¿Sí? 20, 100, 59. Muy bien, en las vectoriales vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Este módulo va a valer quizás 20 y va a representar una cantidad con este vector. Ahora supongamos, si yo quiero hacer otro vector en la misma línea, pero que mida 10, entonces lo que tengo que hacer es tomar desde el mismo punto de inicio y va a tomar hasta aproximadamente, porque lo estoy haciendo a ojo, la mitad, ¿de acuerdo? Va a valer la mitad. Si yo ahora digo que este vector tiene de módulo, ¿sí? De módulo 10, ¿sí? Tiene que ser proporcional al que ya habíamos dicho que valía 20 y tiene que ser la mitad. Ahora si agarro otro y digo que vale 40, tiene que ser el doble de este que vale 20, ¿de acuerdo? Eso es lo que representa la línea, el vector. Ver a simple vista esta información que nos brinda, que es en este caso el módulo. Y muy bien, ahí ahora falta un punto importante, que es esta flecha de acá. ¿Sí? La flecha indica el sentido. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien, ya sabemos la línea de acción, que es la dirección, ya sabemos por dónde nos vamos a mover, ya sabemos con cuánto módulo, cuánta fuerza podemos llegar a decir, cuánta es la magnitud con la cual nos vamos a mover, ¿está bien? Pero también tenemos que saber el sentido. ¿Y qué es el sentido? Hacia dónde nos vamos a mover. Por ejemplo, no es lo mismo, ¿sí? En esta imagen de acá, ¿sí? La dirección es la misma, es una línea horizontal, ¿está bien? La magnitud, o sea, el módulo puede ser el mismo. Aplica la misma fuerza, por ejemplo, para mover el auto en el ejemplo número 1, ¿sí? Como en el ejemplo número 2. Pero el sentido es distinto. El ejemplo número 1 lo hace hacia la derecha, ¿sí? Posee su sentido, ¿no? Su módulo y sentido hacia la derecha, mientras que el ejemplo 2 tiene su módulo y sentido hacia la izquierda. Y eso termina ocasionando un efecto contrario. Obviamente, vamos a mover un auto, no es lo mismo a moverlo hacia atrás como si fuera una marcha atrás o ir hacia adelante. Lo mismo ocurre con si queremos mover una silla. Si la silla ya está situada, ¿no? en el piso y nosotros la queremos mover hacia abajo, no vamos a poder porque ya está tocando el piso, ya está haciendo un tope, ya no se va a mover más. Pero si hacemos la misma fuerza, ¿no?
con la misma dirección, que sería vertical en este caso, acá siempre hablamos de horizontal, ahora hablamos de vertical para la silla, ¿sí? Y hacemos hacia arriba, la vamos a levantar. Entonces, la misma dirección, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño dibujito, no va a ser lo mejor que puedo mostrarles, pero la misma dirección que va a ser una línea vertical, ¿sí? La misma dirección sería la línea vertical, esta es la dirección, nos vamos a mover hacia arriba o hacia abajo, vamos a tener lo que sería si empujo no hacia abajo la silla, obviamente vamos a tener una fuerza, un vector en esta dirección y sentido, o por otro lado, si lo hago hacia arriba, vamos a tener con esta dirección y sentido. Mismo módulo, ¿sí? Vale lo mismo. El tema es que si nosotros ya tenemos acá lo que sería el piso, la silla, si hacemos lo del vector rojo, no se va a mover. Por otro lado, si seguimos el vector azul, que es hacia arriba, la silla se va a terminar levantando y vamos a tener la silla en altura. ¿Está bien? Esa es la diferencia, la importancia, ¿no? Mejor dicho, de las magnitudes vectoriales, expresar toda la información para poder interpretar en física qué es lo que va a ocurrir. ¿De acuerdo? Ahora, el punto número 2 de la tarea era buscar, ¿sí?, ejemplos de magnitudes vectoriales. Un ejemplo puede ser la velocidad, como lo expresa acá. ¿Está bien? Acá ya tienen un ejemplo que dice vector velocidad. Eso quiere decir que la magnitud vectorial es la velocidad. Acá lo expresa nuevamente. Y otro ejemplo, ¿sí?, es la magnitud llamada fuerza, que esta es la que está aplicando nuestro sujeto en las imágenes de acá. Esto, ¿sí?, no va a ser velocidad, va a ser fuerza. El hecho de empujar un objeto significa que le estamos aplicando una fuerza. ¿Sí? Estos son dos ejemplos de magnitudes vectoriales. Ustedes busquen más ejemplos. Y la idea en el punto número 3, ¿sí?, perdón, todavía en el punto número 2, es que busquen aplicaciones. ¿Está bien? La magnitud vectorial, fuerza, bueno, una aplicación, levantar la silla. Una aplicación, mover, empujar un auto, empujar un mueble. ¿Está bien? Y ahí está el tema del punto número 3, que lo dibujen, que dibujen esas aplicaciones. Como yo dibujé esto acá, por ejemplo, ¿sí?, esto que yo dibujé acá es la aplicación de la magnitud vectorial fuerza en una silla. Dibujan la silla y ven cómo se puede aplicar tanto hacia arriba, hacia abajo, en horizontal, o también se puede llegar a aplicar en lo que sería en diagonal. ¿Está bien? Eso lo van a decidir ustedes en los ejemplos que elijan y utilicen. Muy bien, hasta acá. Cualquier duda ya saben que me pueden enviar al grupo de WhatsApp o directamente al Classroom.